Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado en alguna tempestad, en algún problema, alguna situación? ¿Sí? Y los que no, pues luego me dan su autógrafo y me dicen cómo le hacen. ¿Sabes? En esta vida siempre vamos a tener aflicciones. Vamos a encontrarnos con el día malo. No todo es salud, no todo es bendición, no todo es alegría. También hay días tristes, malos, de enfermedad, de escasez. Compartí en un reel hasta de ruina. Pero ¿sabes? Jesús y Dios nos hacen una pregunta. Marcos capítulo 4, verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Una vez más, lo vamos a leer todos a la de 3, ¿sale? 1, 2, 3. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y sabes, para entrar aún más en contexto, esta situación, esta historia que vemos aquí reflejada en la palabra de Dios, ocurre en el mar de Galilea. El mar de Galilea se menciona en la Biblia como unas 197 veces. En el Antiguo Testamento se menciona como otro nombre, pero en el Nuevo Testamento se menciona como el mar de Galilea. Y vemos que en ese territorio sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, en el mar de Galilea fue cuando Jesús anduvo sobre las aguas. En el mar de Galilea pasó esta historia cuando Jesús calma la tempestad. A la orilla del mar de Galilea sucedió el milagro de los panes y los peces. En el mar de Galilea también, a las orillas, ahí Jesús hace el sermón del monte. O sea, vemos que esta parte de Israel tiene una historia muy, muy importante. Cerca del mar de Galilea, Jesús llama a 3 de sus discípulos que vivían en esa zona. En esa zona también vemos sitios que Jesús visitaba recurrentemente, como Capernaum. Y ahí sucedieron tantos milagros, lo del centurión, lo de la suegra de Pedro. Entonces vemos que este mar tiene una relevancia muy importante. Y para entrar todavía en un contexto mayor, el mar de Galilea se sitúa, no es como tal un mar, es un lago muy grande que es de agua dulce y está rodeado de montañas. De hecho, es el lago de la tierra con la superficie más baja. Y vemos que sucedía algo cuando yo estuve investigando acerca del mar de Galilea, menciona que este lago es donde se originan tormentas inesperadas. Porque cuando los vientos del oriente y los del norte y los del sur vienen sobre este pedazo de territorio, cuando entran hacia el mar, haz de cuenta, aquí están las montañas y aquí está este lago. Cuando entran, los vientos chocan contra las montañas y ahí mismo a veces se originan grandes tempestades y grandes tormentas. En serio, si tú lo investigas, tú vas a ver que no es una formación tan grande de agua. Mide como 20 kilómetros de largo, como por 10 de ancho. Sí, es algo profundo. Pero vemos que en ese pequeño mar, porque así se le llama en la Biblia mar, que ahí acontecieron cosas muy importantes. Y que los pescadores le tenían miedo a ese mar, porque era un mar donde la tempestad podía ocurrir de repente, donde uno no tenía la seguridad que iba a ser un día tranquilo. De hecho, si ustedes notan con atención la historia cuando Jesús camina sobre las aguas, y vemos que cuando Pedro estaba en ese momento de fe solemne y estaba caminando sobre las aguas, ¿qué fue lo que pasó? Dice que de repente se soltó una tormenta, ¿sí o no? Entonces eso nos da claridad para conocer cómo era este mar. Dice que era un mar que era incierto.
Vemos en otra ocasión que cuando Jesús sube a la barca con Pedro, esa parte del mar estaba en calma, pero que Pedro no pudo pescar nada. Entonces vemos que ese mar, si lo ponemos en nuestras vidas, significa nuestra vida diaria. No sabemos en qué momento nos vamos a encontrar con una dificultad. No sabemos en qué momento se va a desatar la tempestad, van a venir los problemas, van a venir las aflicciones, van a venir las preocupaciones. Pero sabes, Jesús en esta parte de la Biblia les dijo en el verso 40, por eso subráyalo, para que lo medites en tu casa, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estamos amedrentados en estos tiempos? Si estás pasando por una situación quizá muy mala, Dios te hace esta pregunta, ¿por qué estás atemorizado? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no tenemos fe? Sabes, en el Antiguo Testamento Dios era muy importante la obediencia. No es que en este tiempo no lo sea, pero en aquel tiempo uno tenía que estar sujeto a lo que Dios decía. Y Dios veía a los hombres y a las mujeres que tenían una vida obediente y Dios los respaldaba. Sabes, en este tiempo Dios también mira la obediencia, pero ¿sabes lo que Dios más mira en cada uno de nosotros? Lo que Él está mirando es la fe que hay en tu corazón. ¿Qué fe estás mostrando en estos tiempos? Porque sabes, la fe se manifiesta y se sustenta en lo que no se ve. Es muy fácil sacar conclusiones, es muy fácil ver las situaciones reales que están pasando, pero la fe se mueve en aquello que no se ve. Y fíjate, vamos a empezar a leer versos atrás, en el verso 35. De hecho, en el título, ahí tú puedes ver en tu Biblia que dice, Jesús calma, ¿qué? La tempestad. Y aquí vemos también la autoridad de Jesús, que no solamente era sobre la enfermedad, sino era sobre la naturaleza misma. Así vemos que en el Antiguo Testamento, pues Dios abrió el mar, Dios envió comida del cielo, Dios enviaba para castigar a algunas naciones ceniza, fuego del cielo. Vemos los acontecimientos que sucedieron con las plagas en Israel. Pero vemos aquí en el Nuevo Testamento que Jesús también tenía esa autoridad sobre la creación. Dice el verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos, ¿qué? Al otro lado. Entonces la idea de pasar el mar, ¿de quién fue? ¿De Jesús o de sus discípulos? ¿Sabes? La palabra dice, en este mundo tendrán, ¿qué? ¿Tendrán qué? Aflicciones. ¿Qué es una aflicción? Es algo que te causa mucho desgaste espiritual, físico, emocional. ¿Alguien aquí se ha desgastado emocionalmente? Por ejemplo, cuando uno pierde una persona querida, uno se desgasta emocionalmente. Cuando uno está en el ministerio, uno también se desgasta espiritualmente. ¿Cuántos aquí se han desgastado en lo espiritual? ¿Pero se han sobrepuesto sobre ese desgaste o todavía siguen bien desgastados? Oxidándose. ¿Sabes? Por eso es importante el renovarse. Cada actividad que hay, cada convención, cada seminario, cada cosa que hacemos aquí en la iglesia es muy importante porque eso nos ayuda ¿a qué? A renovarnos. Si tú no te renuevas, tú vas a ser como una pieza de metal en la cual cuando entra el agua la empieza a oxidar. Y cuando esa pieza está muy oxidada, ¿qué es lo que pasa? Ya no sirve. Y lo peor de todo, que esa pieza contamina. Si tú te cortas con una pieza oxidada, ¿qué es lo que pasa? Se te infecta. Por eso es importante que nosotros entendamos que ante cada prueba que pasemos, cada dificultad, si tú pasaste una prueba en esta semana, ya sea matrimonial, sea personal, sea espiritual, tú te tienes que estar renovando. Y el venir a la iglesia es una oportunidad para tú poderte renovar. Y el asistir a la célula es una oportunidad para que tú te puedas renovar. Cada día es una oportunidad para que tú te puedas renovar.
Si uno no pone atención a las cosas que está pasando, tarde o temprano cobrarán factura. Yo leía el día de ayer un reel de una persona que decía: cada desvelo que tú tienes no puede ser curado. Por más horas que tú duermas, no puede ser reemplazado. Y por más que descanses, no puede ser reemplazado. ¿Sabes? Cada prueba que tú estás pasando, que pasas, que has afrontado, que has culminado quizá con éxito, tú tienes que renovar. Porque, ¿sabes? No sabemos si el día de mañana vamos a pasar por más pruebas. Y la Biblia lo que dice que mientras estemos en este mundo, ¿qué es lo que vamos a pasar? Aflicciones. Por eso es importante entender que la vida con Jesús es una vida que te va a garantizar terminar con éxito la carrera. Pero lo que va a traer esa garantía es la fe que tú demuestres en estos tiempos. Va a ser la fe que tú demuestres en cada prueba, en cada situación. Jesús les dijo, aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. O sea, Jesús les dijo que tenían que pasar por un momento de tormenta, por un momento de aflicción. Pero lo que Jesús quería ver en sus discípulos era la fe que ellos tenían, la fe que estaban desarrollando al estar con Él, la fe que estaban desarrollando al ser enseñados por Él. Y sabes, quizá tenemos mucho tiempo viniendo a la iglesia o poco tiempo, pero sabes, la palabra de Dios es tan poderosa que te alimenta de fe. Y si la palabra está haciendo algo en tu vida en este tiempo, lo debes demostrar con fe y teniendo éxito en cada prueba que tú estés pasando. Me sorprende que en estos tiempos hay personas que se alejan por ser corregidas, que se ofenden, que se lastiman por ser corregidas. Y sabes, también la disciplina es parte de nuestras vidas. O a ver, díganme, alguno de ustedes, ¿alguien no recibió disciplina cuando era pequeño? Imagínate si en nuestra vida no fuéramos disciplinados. ¿Cómo estaríamos? Estaríamos viviendo tiempos como los que se vivieron en el Antiguo Testamento, en la época de los jueces, cuando la Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y parece que vivimos en esos tiempos. Cada quien pues se deja guiar por lo que sabe, por lo que conoce, por lo que siente, y hemos perdido el sentido de autoridad, de someternos. En la Biblia dice: someteos unos a otros. Uno dice: no, yo me voy a someter a Dios y voy a dejar que Dios me hable, que Dios me trate. Pero ¿sabes qué? Si tú no te puedes someter a una persona que ves en vida, ¿cómo te puedes someter a una persona que no ves? Así como cuando Jesús decía: ¿cómo pretendes amar a un Dios que no ves si no eres capaz de amar a una persona que tienes enfrente de ti? Y eso es algo tan real. ¿Sabes? La fe es algo muy real que el enemigo puede ver. ¿Quiénes son aquellas personas que tienen y no tienen fe? ¿Tú qué me responderías en este día si yo te preguntara: ¿realmente tienes fe? Respóndetelo a ti mismo. ¿Tienes fe realmente? Porque, ¿sabes? Los discípulos, cuando estuvieron siendo enseñados por Jesús, no tenían ni una pizca de fe. Y lo vemos aquí en el verso 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si tú analizas la vida de los discípulos, nada que ver cuando ya eran apóstoles. Cuando estaban siendo enseñados, pues no les caía el 20. Pero sabes, cuando ellos fueron transformados, cuando ellos tomaron la decisión de empezar a creer, ellos hicieron cosas tremendas. Ellos pudieron ver conversiones sobrenaturales. Ellos pudieron experimentar el poder y la autoridad de Dios en sus vidas. Cuando no tenemos fe, nunca podremos experimentar el poder de Dios. Cuando no tenemos fe, nunca podremos experimentar la gracia de Dios. Cuando no tenemos fe, no podremos ver los planes y las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Me sorprende en este tiempo cómo
hay una escasez de fe en la vida de las personas. ¿Sabes? Yo le decía a una persona, imagínate, una persona me llamó por una situación que ni era de la iglesia, pero me expresó su situación y yo decía, ¿sabes qué? El venir a la iglesia no te garantiza que tú tengas fe. El venir a una iglesia no te convierte en cristiano. La Biblia dice que por los frutos vamos a conocer, ¿qué? A las personas. Entonces, el fruto tuyo es el que va a dar a conocer si conoces a Dios, si eres un hombre o una mujer de fe, si nosotros realmente estamos teniendo una vida conforme dice la palabra de Dios. Pero, ¿sabes? Es importante reflexionar en esto, porque la única manera en cómo nosotros vamos a poder tener fe es estar apegados a la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otro método, no hay otro sistema en el cual Dios pueda darte fe si no es estando pegado a la palabra de Dios. Dice el verso 24, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, dice que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Pero yo te hago una pregunta, ¿crees que una persona al estar en una tormenta, al estar enfrentándose, dice, a olas muy altas que sobrepasaban la barca, ¿crees que realmente Jesús no se daba cuenta de lo que estaba pasando? Hoy te hago una pregunta, ¿crees que Dios no se da cuenta de lo que tú estás pasando? ¿Crees que no se da cuenta de las luchas, las aflicciones, tu llanto, tu dolor, tu quebranto? ¿Crees que no se da cuenta? Pero ¿sabes? Lo que Dios quiere ver es nuestra fe. ¿Qué clase de fe estamos mostrando ante las adversidades? ¿Qué clase de fe estamos mostrando ante los quebrantos, ante el dolor, ante la tempestad? Es muy fácil culpar a Dios, decir, es que Dios me dejó, Dios me abandonó, es que Dios ya no me ama, es que Dios se alejó de mí. ¿Sabes? Es impresionante esto. Cuando Jonás desobedeció, vino sobre él una tormenta, ¿sí o no? Y eso fue por causa de la desobediencia. Pero a los discípulos de Jesús les tocó una tormenta por obedecer a Jesús. Y sabes, en este tiempo tenemos que atravesar por tormentas para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Las personas que vivieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, las personas que nos relatan la Biblia, tuvieron la oportunidad, unas, de ver la gloria de Dios, de ver los milagros, de ver tantas señales. Unos tuvieron la oportunidad de que Jesús les predicó, pero sabes, nosotros ahora tenemos la oportunidad de llevar una vida con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te da fuerza, el Espíritu Santo es el que te guía, el Espíritu Santo es el que te revela la palabra de Dios. Y por eso nosotros, la Biblia dice, somos más que vencedores. Pero hoy tú debes de entender y responderle a Dios, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe en este día, querida iglesia? ¿Dónde está esa fe con la cual tú creíste que Dios te perdonó, que Dios te sanó, que Dios lavó toda tu vida anterior? ¿Dónde está esa fe en esta situación que estás pasando? ¿Dónde está la fe en las adversidades que se están presentando en estos tiempos? ¿Dónde está nuestra fe como iglesia ante las cosas que están pasando en este mundo? Sabes, la Biblia dice que cada vez más la violencia está aumentando y el amor de muchos está enfriando. ¿Por qué cada vez vemos menos gente comprometida? ¿Por qué cada vez vemos menos gente que está queriendo acercarse a Dios? Porque no hay fe auténtica. ¿Sabes? Y la Biblia nos dice que por la fe muchos hombres y mujeres de Dios pudieron alcanzar todo lo que Dios les prometió. Hoy les hago una pregunta. ¿A ustedes Dios les ha dado palabra? Levanten la mano. ¿A ustedes Dios les ha dado promesas? ¿Sabes? Quizá nosotros tenemos que atravesar
una parte de tormenta para poder ver las promesas de Dios. Nos hemos acostumbrado como sociedad a tener todo de una manera muy fácil, de una manera muy sencilla. Si tú tienes alguna enfermedad, te aseguro que tú conoces a alguna persona, algún médico que te puede atender muy rápido. A veces hemos sido bendecidos por amistades que tenemos, ¿sí o no? Oye, estoy pasando esto. Déjale hablo a mi amigo que es, no sé, diputado, que es médico, que es cirujano, que es todo esto. ¿Y sabes qué? Soluciona estos problemas muy fáciles. Y como sociedad tenemos esa mala costumbre de solucionar todo a nuestra propia manera. No, que tenemos una dificultad, háblale al compadre, háblale a la comadre, háblale al papá, a la mamá, al vecino, al conocido, y mira, se soluciona todo rápido, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando yo me siento mal, pues, a ver, doctor Galindo, ¿qué me receta? Yo ya no tengo, a veces digo, pues, ¿para qué voy al doctor si conozco a un doctor? Doctor, que tengo chorro, ¿qué me recomienda? Órale, ahí te va esto. Doctor, que ves que se me va el aire, doctor. Órale, a ver, tómate esto. Todos lo tenemos muy fácil, ¿sí o no? Pastor, es que tengo un problema. Pastor, es que esto, lo otro. ¿Dónde está tu fe? No estoy diciendo que no deben de acudir, que deben de tomar consejo. Pero la Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes la autoridad para vencer todo lo que en este mundo llegue a pasar. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Pero debes tomar en cuenta esto: lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Repite conmigo: lo que va a vencer en este tiempo será mi fe. No será la fe del pastor, no será la fe del líder, no será la fe de tu amigo, será tu fe. ¿Quieres ver cosas grandiosas? Alimenta tu fe. Sabes, desde un principio que yo tomé el cargo en este lugar, yo tuve la fe de que este ministerio se iba a levantar y se va a levantar aún más. Pero es porque yo tengo una seguridad de la palabra que Dios me ha dado. Es una seguridad cuando yo le pedí a Dios una palabra para poder comenzar, y cuando Él me da esa palabra de la pesca milagrosa, yo dije: Señor, pues tú sabes que hemos trabajado, durante tanto tiempo esforzándonos, y parece que no hemos visto resultado, parece que no hemos visto el fruto, pero sabes, lo que Dios me dio a entender es que yo debo escuchar su voz y echar la red, y el milagro va a suceder. Porque eso fue lo que sucedió en la pesca milagrosa, que también sucedió en el mar de Galilea. Le dijo: Pedro, echa la red. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Pues Señor, ¿en tu nombre qué? Echaré la red. Ahí dejó al lado su lógica, su cansancio, su frustración, su esfuerzo, su dedicación, y empezó a decidir creerle a Jesús a partir de ese día. ¿Sabes, querida iglesia? Tú debes empezar tomando una decisión en este día de empezarle a creer a Dios, empezar a creer en sus promesas. Pero no te garantiza que si tú crees en esa promesa va a pasar algo como arte de magia, se van a abrir los cielos, va a descender un ángel y te va a decir: mira, hijo mío, aquí están los 100,000 pesos que me has estado pidiendo. Mira, aquí está la casa que soñaste, mira, te la va a bajar y te la va a plantar, no sé, en Pedro Martín o qué sé yo. Mira, la sanidad órale, ahí va. No, todo depende de tu fe. ¿Sabes? Todas aquellas personas que recibieron la sanidad de Jesús fue porque Jesús vio en ellos un poco de fe. Y por eso Jesús les dijo: tu fe, ¿qué? Te ha salvado. Jesús tenía la autoridad sobre la enfermedad, pero la fe
fue lo que produjo el milagro. Veíamos en el seminario que fuimos a Acapulco la historia de esos amigos que llevaron al paralítico para que fuera sanado. Quizá el paralítico era el que no tenía nada de fe. Estaba ahí todo tieso. Pero sabes, hubo 4 amigos que tuvieron la convicción, que tuvieron la seguridad de que Jesús podía hacer algo por él. Sabes, desgraciadamente no siempre de los amigos va a depender la salvación. No siempre del líder va a depender tu victoria, sino tú también debes hacer que la fe que Dios te ha dado pueda ser desarrollada. Créeme, mira, yo he tenido mucha fe y esa fe me ha llevado a poder experimentar cosas que si estuviera con mis padres aún yo no pudiera haber experimentado. Pero en este tiempo de proceso en mi vida personal, que he estado pues ausente de mis padres, mira, yo he aprendido a tener fe. Y yo he visto el poder, la mano de Dios de una manera sobrenatural en mi vida. Pero sabes, ante cada prueba, lo primero que yo he dicho es decir una palabra de fe. Que si estoy pasando por una situación difícil, una palabra de fe. Cuando hubo personas que aquí fueron puestas en una situación difícil, que habían tomado sus vidas en cautiverio, les dije, ¿sabes qué? Va a regresar. Fue lo primero que les dije, lo que le dije a Armando y otra persona, y les dije, ¿saben qué? Van a regresar. Debes de creer, debes de tener fe. Y sabes, he podido ver la mano de Dios. Y yo sé que seguiré viendo la mano de Dios de una manera sobrenatural porque yo estoy alimentando mi fe. No me importan las palabras negativas que pueda decir la gente, lo que puedan murmurar, lo que puedan criticar, ¿sabes? Mi vida se basa en la fe que yo tengo en la palabra de Dios. Porque yo he decidido creer, yo he decidido poner mi esperanza en lo que dice la palabra de Dios. Por eso a mí no me importa lo que llegue a pasar, porque yo sé que Jesús tiene la autoridad para poder reprender todo viento, toda situación. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto, que Jesús ha solucionado, traído la solución a problemas, a enfermedades, a quebrantos, porque sabes, Él prometió que en este mundo nosotros tendríamos paz, sin importar la adversidad, sin importar el tormento, sin importar las cosas que estén pasando, porque sabes, Dios te pregunta en este día, ¿dónde está tu fe? Dile a la persona que está a tu lado, ¿dónde está tu fe? ¿O dónde la has dejado? ¿La dejaste ahí en tu casa? ¿En ese libro que tienes cerrado y que no has abierto durante tiempo? ¿Sabes? El tener la Biblia abierta en una casa no va a producir como algo mágico que, órale, no. La va a producir tu vida, lo que tú crees, lo que tú confiesas, lo que tú crees, lo que tú haces. ¿Sabes? Sabemos que por las obras nadie va a ser salvo. Pero sí, la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Si tú no actúas bajo esa palabra que Dios te ha dado, si tú no te avientas, por así decirlo, a conquistar, a salir de tu comodidad, a salir de tu estancamiento, nunca podrás ver lo que Dios tiene preparado para ti. Y hay una lucha carnal que nos dice, no puedo, no sé, es difícil, parece imposible. Pero ¿sabes? Todo lo que está debajo de la tierra, todo es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. Debemos entender que la tempestad nos ayuda, es una oportunidad para poder a prueba mi fe. ¿Alguno de ustedes está pasando por alguna situación en este momento? A ver, levante la mano, quiero ver. ¿Sabes? Esta es la oportunidad perfecta para demostrar que eres un hombre o una mujer de fe. ¿Qué es lo que estás pasando en este día, en este tiempo? Hay deuda, hay enfermedad, hay problemas familiares, hay problemas personales.
Vamos a seguir leyendo otra vez, verso 37 del capítulo 4 del libro de Marcos. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca. Dice, y de tal manera que ya sé que anegaba, o sea, se estaba hundiendo. Dice, y él estaba en la popa durmiendo. O sea, te digo, por lógica, si Jesús estaba al frente, la popa es la parte de enfrente de la barca, y si las olas estaban casi derrumbando esa barca, ¿crees que Jesús no se daba cuenta? Y dice la palabra de Dios, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y a veces esa pregunta nace de nuestra carnalidad, y en nuestro quebranto le decimos: Señor, ¿acaso no te acuerdas de mí? Señor, no estás viendo que estoy pasando por un problema, no ves que estoy desgastado, no ves que estoy triste, no ves que estoy frustrado. ¿Acaso no te acuerdas de mí? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos al libro de Mateo ahora. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, vamos a leer el verso 23. Esta es otra perspectiva del Evangelio acerca de esta historia. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos ¿qué? Me siguieron. ¿Sabes? Y eso da un ejemplo muy claro lo que es tener una relación con Dios. Jesús te hace un llamado en este tiempo y ese es el poder del Evangelio. Jesús te dice: sígueme, ven conmigo. ¿Y qué pasa con los que son discípulos? Le sigue. ¿Sabes? Dios en este tiempo te ha estado haciendo llamados, diciendo: levántate, sal de tu estancamiento, quita toda incredulidad, quita toda pereza, todo aquello que te está contaminando, todo aquello que no te deja avanzar. Y Él te está diciendo: ven y sígueme. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ¿qué? Será añadido. Y aquí vemos en esta parte de la palabra, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos ¿qué? Le siguieron. O sea, Jesús fue el primero en entrar en la barca. No les dijo: ¿qué les parece si vamos para allá? No, Jesús fue ¿qué? El primero. Eso nos habla de tener iniciativa. Eso nos habla de tener un espíritu de conquista, un espíritu lleno de fe. Y eso es lo que la iglesia necesita despertar en este tiempo. Tener esa iniciativa para querer levantarse ministerialmente, para que en cada uno de sus hogares pueda haber una célula. Y no de estar tratando de convencer, tratando de animar, tratando de persuadir: vamos, échale ganas, te invito. No. Sino debes de seguir a Jesús. La Biblia dice que Jesús les dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome ¿qué? Su cruz, ¿y qué va? ¿Y después qué? Sígame. ¿Sabes? Lo que tienes que hacer en este tiempo es negarte a ti mismo, tomar esa cruz y seguir a Jesús. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad, dice, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Es como te digo, es ilógico que Jesús no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y más si la palabra dice que las olas cubrían la barca. Imagínate, si tú estás durmiendo aquí y te echo agua, ¿te vas a despertar, sí o no? Entonces era
ilógico que Jesús no se diera cuenta de estas cosas. Dice, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres que de poca fe? Quizá sí en tu vida hay fe, pero no la suficiente para poder ver milagros. Puedes tener fe por tu salvación y quizás la fe es lo único que te alcance para recibir tu salvación. Pero sabes, créeme, Jesús no te ha llamado solamente a ser salvo. Él te ha llamado para que tú puedas ver cosas sobrenaturales, impresionantes. Que tu vida cristiana sea una vida que valga la pena. Que tu vida cristiana sea una vida en la cual tú tengas la oportunidad para demostrar la fe que tienes en Dios. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y vamos a ver ahora el libro de Lucas, capítulo 8. También esta es otra parte donde la Biblia nos narra. Lucas capítulo 8, verso 22. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado, ¿de qué? Por eso te decía que en realidad se llama Mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Y en serio, si tú lo investigas, sí parece un mar. Pero en esa parte sucedieron cosas sobrenaturales. ¿Y por qué tenía que pasar Jesús al lado? Porque Él tenía que ir a liberar a una persona. Recuerden que después de esta parte va a liberar al endemoniado gadareno. Dice, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Dice, y partieron, pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Por eso te decía que este mar, este lago, era un lago impredecible, porque no sabías en qué momento se podía desatar la enfermedad, la tempestad. Por eso es importante que tú también leas la parte cuando Jesús camina sobre el mar, porque dice que de repente, y sabes, de repente podemos encontrarnos frente a una adversidad, frente a una prueba, frente a alguna circunstancia, porque la vida es así. Sabes, yo pensaba que mi mamá iba a durar hasta los 90 años, porque era una sierva de Dios, porque era una mujer de fe. Y sabes, una situación inesperada pasó y ella ya no está. La próxima semana cumplen ya 5 años que no está. Y sabes, una situación te puede pasar saliendo de esta reunión. No es que te lo declare ni te lo desee, pero así es la vida. A veces puedes estar en momentos de victoria, momentos de triunfo, y al otro día puedes estar derrotado, puedes estar en enfermedad, puedes estar en ruina. Por eso nunca te confíes en lo que tú puedes hacer. No te fíes en tus capacidades, no te fíes en tus talentos. Confía en la gracia que Dios te ha dado. Confía en la misericordia que nos rodea todos los días. La Biblia dice, Él es el que te llena, ¿qué? De favores, de misericordias. ¿Sabes cuántas cosas no hemos sido privilegiados por poder estar bajo los caminos de Dios? Y a veces menospreciamos su palabra, a veces menospreciamos la adoración, a veces menospreciamos el congregarnos, a veces menospreciamos de su palabra,
cuando nuestra vida es una vida llena de favores y de misericordias. ¿Cuántos de aquí ya no tendrían que estar, pero la gracia, la misericordia del Dios ha sido sobre ustedes y todavía están con vida? ¿Alguno ha recibido una oportunidad en el área de salud? ¿Alguno en el área económica o en la espiritual? Quizá en la vida que llevabas era una vida en la cual tú debiste ser condenado, maldecido, esclavizado, pero sabes, Dios te dio una oportunidad. Quizá aquí hay familias que deberían estar destruidas y Dios ha añadido su misericordia. Y nosotros no hemos sido capaces de desarrollar nuestra fe, de aumentar nuestra fe, y nos quedamos como hombres y mujeres con poca fe. ¿Sabes? Los retos que se vienen para el día de mañana requieren de una fe más grande. Requieren de una fe muy sólida. Porque vemos que la violencia es mayor, que los problemas cada día son peores. Estamos viendo nuevas enfermedades que no conocíamos antes. ¿Cuántos imaginaban hace 20 años que iba a pasar lo del coronavirus? Que iban a estar encerrados durante meses en sus hogares y que iban a estar llenos de miedo. Varones que dicen, no, a mí nadie, soy mi machín. Y mira, ay, no salgo porque me va a dar gripe. No sabemos qué enfermedades vendrán el día de mañana. No sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos a qué nos vamos a adentrar el día de mañana. Pero Jesús nos ha hecho una promesa. Si tú vienes conmigo, te espera una recompensa. Te espera la corona de vida. Te espera el tener una vida eterna. Y dice la palabra de Dios en esta parte. A ver dónde me quedé. Ya. Dice el verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Sabes? Todo lo que está en esta tierra está bajo la autoridad de Dios. Tu vida, mi vida, las situaciones, todo está bajo la autoridad de Dios. ¿Sabes, iglesia? Es tiempo que te levantes para volver a tener una fe auténtica. Es tiempo que te adentres nuevamente a la palabra de Dios para que tu fe esté siendo alimentada de la fuente correcta. ¿Sabes? Podrás estar en la mejor prédica, con el pastor más ungido, con aquel que ha visto maravillas y milagros, pero si tu fe no se despierta, nada de lo que estás escuchando va a pasar en tu vida. ¿Sabes? Quizá aquí hay algunos que han decidido morir a la esperanza de tener una familia mejor porque dicen, no, ya no hay solución. Jesús te dice, ¿dónde está tu fe? No, ya no en la esperanza de tener una vida mejor. ¿Dónde está tu fe? Hoy reflexiona a qué has muerto en este tiempo. ¿A sueños? ¿Has muerto a tener o lograr una familia estable? ¿Sabes? Por un momento en mi vida, en lo personal, te soy sincero, yo dije, no, pues ya. Perdí a mi mamá y ahora perdí a mi papá, pues ya. Pues ahora yo en un futuro formaré una familia. Pero sabes, en este tiempo, Dios me ha guiado a orar por los míos. Porque yo quiero que cada uno de ellos vuelva. Por sobrinos, por primos que se han alejado también. Pero en este tiempo mi fe es la que está siendo a prueba. Porque en la realidad yo no veo nada. Pero en la fe yo sé que estoy conquistando muchas cosas. ¿A qué has renunciado
en este tiempo? ¿Renunciaste a un sueño? ¿Renunciaste al sueño ministerial de levantarte como un siervo, una sierva para predicar la palabra de Dios? ¿Renunciaste al orar por otros, al compartir la palabra a alguien más? Créeme que quizá tú eres la única persona que pueda ser escuchada por una persona que está allá afuera. Nunca te menosprecies, nunca te sobrevalores, nunca tengas una estima baja, porque sabes de lo vil y lo menospreciado es lo que Dios utiliza. Como te digo, yo no soy lo mejor, no soy el mejor orador, no soy el que tengo más intelecto, no soy una persona así preparada impresionantemente, pero ¿sabes qué? Yo he visto cómo Dios me ha utilizado para hacer de bendición a otras personas. Y espero que en este tiempo yo haya podido ser o esté siendo bendición para tu vida. Por eso te voy a invitar que cierres tus ojos y te pongas en pie en esta mañana. Sabes, es muy bonito que te hablen acerca de milagros que otros han vivido, experiencias que otros han pasado, milagros que quizá otros han visto. Y quizá te has hecho esta pregunta: ¿y para mí qué hay? ¿Para mí qué hay, Dios? O quizá viviste un gran milagro tiempo atrás, pero quizá han pasado años donde tú no has visto ni un milagro en tu vida, donde no has visto cosas sobrenaturales. Qué padre es escuchar lo que Dios hizo hace años, lo que Dios hizo en la palabra. ¡Wow! Me impresiona cómo Dios abrió el mar. Pero ¿cuándo vas a hacer que Dios abra tu mar? Tu dificultad, tu adversidad. ¿Cuándo tú podrás tener la fe para derrotar a tu gigante, para destruir ese argumento que te ha tenido esclavizado, para quitar el temor que ha nacido de tu vida en todo este tiempo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Sabes? Incluso si tú has tenido duda que este ministerio se pueda levantar, estás siendo un incrédulo. Porque sabes, en la historia de la Biblia, cada remanente que quedaba, Dios lo volvía a levantar. Y tú lo puedes ver en la historia moderna. En los tiempos de Hitler, quiso destruir al pueblo de Israel. Y efectivamente hubo una gran destrucción. Pero sabes, siempre quedó un remanente. Y ese remanente Dios lo levantó. Y hasta el día de hoy todavía existe la nación de Israel. ¿Cuánto más, como dice la palabra, que nosotros siendo hijos de Dios? Bueno, dice la palabra de Dios, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a los que son nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos ayudará? ¿No te ayudará? ¿No te bendecirá? ¿No te restaurará? ¿No te levantará? Pero tu argumento, tu falta de fe, es lo que ha causado esa enfermedad de incredulidad, es lo que ha causado esa enfermedad de amargura, es lo que ha causado esa escasez para poder creer. Nos basamos en lo que vemos, nos basamos en lo que apreciamos. Y en lo que termina esta oración, le voy a pedir, Jorgito, te voy a mandar un video para que lo puedas descargar, y terminando de orar lo ponemos. Y también no me gustaría pasar por alto la oportunidad de orar por cada mujer. La próxima semana se celebra el 10 de mayo. Mujeres, ustedes han sido seleccionadas en este tiempo para levantarse. Créeme, ni en los momentos más gloriosos de la Biblia vemos cómo Dios está utilizando a las mujeres que en este tiempo. Mujeres, ustedes
tienen el favor de Dios. Ustedes tienen esa gracia. Pero ustedes deben trabajar para que esa gracia pueda verse en esos frutos de fe. Y por eso te voy a invitar a que cierres tus ojos en este día. Y hoy tú vas a orar pidiéndole a Dios que Él resucite tu fe. Si habías perdido la fe, si habías perdido o renunciado a sueños, mujer, si habías renunciado a poder llegar a tener esa familia que tú tanto has deseado, que tanto has orado, y dejaste de orar, dejaste de creer, hoy es el día donde tú debes resucitar aquello que tú habías dejado morir. Porque la palabra dice que la bendición de Dios es la que enriquece y la que añade gozo y no tristeza.